refrigerio, Padre Santo. Y hoy nos sentimos gozosos, Señor, de saber, Señor, tal sacrificio, Señor, que hiciste por nosotros, Señor. Que ahora ese sacrificio nos ha hecho salvos, Padre Santo. Que ahora ese sacrificio nos ha limpiado, Señor, de toda maldad, Padre Santo. Que ahora podemos acercarnos confiadamente, Señor, ante ti, Señor. Podemos entrar confiadamente ante ti, Señor, y humillarnos ante tu presencia, Padre bendito. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, y nos disponemos, Padre Santo, a escuchar de tu palabra, Padre bendito. Nos disponemos, Señor, a lo que tú tienes para hablar en nuestras vidas hoy, Señor. Aleluya. Bueno, bendito sea Dios. Qué bueno pues este precioso tiempo que hemos tenido. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Buenos días. Un saludo bien especial a todas aquellas personas que en esta mañana se conectan con nosotros, y si lo han hecho es porque están sedientos de la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Contentos? Bueno, vamos a orar entonces para que el Señor nos hable en esta mañana. Gloria a Dios. Bien, Señor, te damos gracias en esta hora por tu misericordia, por tu bondad. Y aquí estamos, Señor, delante de tu gloriosa presencia para honrarte, Señor. No sin antes darte gracias por este tiempo que tú nos permites estar en este lugar, Señor. Ahora queremos, Dios, que tú nos hables. Necesitamos tu unción, necesitamos tu sabiduría, tu entendimiento, la revelación de tu palabra y la interpretación de ella, Señor. Por eso necesitamos tu ayuda. Por esto necesitamos que tú, Señor, soples, Padre, ese hálito de sabiduría sobre nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Porque queremos, Señor, ser instruidos, capacitados por ti, porque queremos ser mejores cada día, Señor. Por eso te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, y bendice a aquellas personas, Señor, que se han conectado con nosotros en esta mañana, que en este tiempo de oración, de ayuno, Señor, bendícelos en todas y cada una de sus necesidades. Y también mis hermanos que están en este lugar, Señor, todas y cada una de las necesidades, Padre, tú las conoces todas, Señor. Conoces, Dios, la necesidad mía y la necesidad de todos aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra en esta mañana. Y por eso te damos muchas gracias por tu amor y por el privilegio de ser portador en esta mañana de esa preciosa palabra tuya. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Vamos a tocar un poquito acerca del tema, razones por las que Dios no responde nuestras oraciones, ¿no? Cuando Dios dice que sí, se ha comprometido con nosotros de responder todas y cada una de nuestras necesidades. Lógicamente que hay tiempos en donde pues oramos pero no tenemos la respuesta, pero es posible que que no sea el tiempo, ¿cierto? ¿Verdad? Hay necesidades y hay cosas que las queremos y las necesitamos, de verdad las necesitamos, pero Dios dice, espera un poquito más, ¿verdad? Pero hay algunas cosas muy puntuales por las cuales Dios no contesta. No es que Dios no escuche, ¿cierto? Dios escucha todas las oraciones, está escuchando todo, inclusive lo que está pensando en este momento el ser humano, ¿cierto? Ya, Dios lo conoce. Para eso entonces vamos a mirar el Salmo 145, tenga la amabilidad. Salmo 145 y leamos, leamos desde el versículo número 18. Versículo 17 más bien, desde el versículo 17 en adelante. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, muy bien. Salmo 145, del versículo 17, vamos a ver, tenemos un buen tiempo todavía, ¿verdad? ¿Nos vamos a qué horas? ¿A la una? A la una. Muy bien, está bien. A la una nos vamos a ir, o sea que hay
predicas, mejor dicho, no, qué bueno, sí, eso está bien. Bien, dice la palabra del Señor, justo es Jehová en todos sus caminos y es misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dice el verso 19, cumplirá el deseo de los que le temen y oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Amén. Bueno, hay momentos muy puntuales en la vida, ¿cierto? Cuando estamos en un peligro, cuando vamos en vamos a hacer alguna cosa y tal vez nos encontramos como solos, ¿cierto? En las obras que vamos a realizar. Entonces Dios está ahí para ayudarnos cuando nuestra confianza tiene que estar en Él, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque en el versículo 17 dice que Dios es justo en todos sus caminos, ¿cierto? Ahora, ¿en qué consiste la justicia de Dios? En ser justo para nosotros, ¿cierto? ¿Y cómo hace Dios para ser justo? En cumplir las promesas, ¿cierto? Con las cuales hemos sido cubiertos. Es decir, ¿cuántas promesas Dios nos ha hecho? Todas, ¿verdad? Pero más sin embargo, ¿por qué? Porque Dios es justo. Cuando Él dice algo, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Pero más sin embargo, hay cosas que tenemos que pensar. ¿Por qué no tenemos respuesta cuando oramos, cuando necesitamos algo? Tal vez es porque no ha llegado el tiempo o porque realmente no lo necesitamos, ¿cierto? Pero una de las cosas puntuales que sí necesitamos es su guianza. Es que escuchemos su voz para que lo que tengamos que hacer entonces sea bajo la guianza y la seguridad de Él, ¿no es cierto? ¿Verdad? A ver, nos presentamos delante de Dios como necesitados todos los días, todo el tiempo. Si el mismo Señor Jesús se presentó delante de su Padre, necesitado, ¿cierto? Necesitaba que por favor le fortaleciera en los momentos difíciles. Y creo que es la necesidad nuestra también, ¿verdad? Porque Él en su naturaleza humana también sintió el deseo de ser ayudado por el Padre. Ahora nosotros necesitamos tenemos el deseo de ser ayudados por un Dios justo, que sabe que somos débiles, que en momentos de tomar decisiones necesitamos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos decisiones y las tomamos teniendo en cuenta el consejo y el concepto de Dios, las cosas van a ir bien. El problema es que hay veces nos decidimos hacer cosas y entonces por nuestra propia cuenta y teniendo nuestra propia visión, decidimos hacer tantas cosas que nos parecen que eso va a ser así, que el resultado va a ser el mejor, ¿cierto? Pero va a terminar después un problema porque no le consultamos a Dios. Y entonces necesitamos salir de ahí, ¿cierto? Y entonces el Señor, ¿qué va a decir? ¿Me pidiste consejo? ¿Me dijiste que ibas a tomar esa decisión? Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado en tomar decisiones sin que Dios intervenga, ¿verdad? Que podamos entonces definitivamente saber que Dios aprueba la decisión que vamos a tomar. Todos y cada uno de nosotros nos hemos visto enfrascados en unas dificultades tan tremendas que después, ¿cómo vamos a salir de ahí? Y entonces Dios permite que pasemos un tiempo de dificultad, ¿cierto? ¿Por qué razón? Bueno, para que entonces acudamos a Él cuando necesitemos alguna cosa, ¿cierto? ¿Verdad? Ahora, pero en el versículo 18, por eso la cercanía nuestra con Dios tiene que ser real, tiene que ser, que estemos cerca de Dios, tiene que ser algo diario, ¿verdad? 24 horas, 7 días. Nuestra cercanía con el Señor tiene que ser real. Verso 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Dios está en medio de nosotros, ¿cierto? ¿Verdad? En esta mañana oramos para que Dios estuviera en medio de nosotros y que cada una de nuestras necesidades sea suplida. Y una de las necesidades más importantes que tenemos es que su presencia jamás, ¿cierto? Jamás nos falte.
que las necesidades que tengamos, por ejemplo, la necesidad de mi pastor, tenemos que orar por él porque está pasando un momento, pues, a ver, de dolor, ¿cierto? ¿Verdad? Pero Señor, sana a mi pastor, por favor, trae sanidad, o sea, que quite ese dolor porque es incómodo, ¿cierto? Vivir así. Entonces, mis hermanos, dice que cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los que le invocan. Sabemos bien quién es nuestro Dios, ¿cierto? ¿Verdad? ¿No es cierto? ¿Quién es nuestro Dios? Pero más sin embargo hay un requisito: a todos los que le invocan de veras. O sea, a todas aquellas personas que se acercan a Dios con un corazón realmente convencido de que Dios puede hacer las cosas, ¿cierto? El Salmo 91, vamos a mirar, tenga la amabilidad, Salmo 91. Me acuerdo de unos versículos de acá. Salmo capítulo 91, el versículo 14, 15 y 16. Y luego volvemos otra vez ahí al Salmo 145. Entonces, pero más sin embargo, el Salmo, en estos versículos, el versículo 14, el versículo 16, hay algo muy importante y maravilloso. ¿Para quiénes? Para nosotros, ¿cierto? Versículo 14 dice del Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor. Una de las cosas que tenemos que tener bien claro, ¿qué es lo que hemos puesto en Dios? Nuestro amor, ¿cierto? Por eso está diciendo, la afirmación del versículo, está diciendo que porque ¿quién está hablando aquí? Dios, ¿no es cierto? Y por eso dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Es decir, la razón de lo que Dios está diciendo y de lo que Dios va a continuar diciendo, y que lo que Dios se compromete a hacer a través de estos otros versículos a favor nuestro, es porque hemos puesto nuestro amor ¿en quién? En Dios, ¿cierto? Lo amamos de todo corazón, lo amamos de veras y nos acercamos delante de Dios de veras, en serio, con toda nuestra fe, con toda nuestra confianza. Porque en el versículo dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, también entonces es como una reciprocidad, ¿no es cierto? Usted me da esto y yo le doy esto, ¿cierto? Amén. Por cuanto en mí ha puesto en su amor, yo también, dice el Señor, lo libraré. ¿Cuántas cosas quiere hacer Dios a través de estos versículos? A través de estas promesas. Primero, pero en primer lugar entonces queda clarito, ¿cierto? Para poder recibir la respuesta de Dios y para poder entonces recibirlo de Dios, buscar a Dios y amarlo de verdad con todo. A ver, enamorarnos de Él. Porque pues hay personas que saben de Dios, tienen noticias de Dios, pero no se han enamorado de Él porque no se han encontrado con Él. Y si no se han encontrado con Él, entonces, mis hermanos, no han visto su belleza, su esplendor, su hermosura, su dulzura, ¿cierto? No han experimentado el dulce amor de su corazón, ¿verdad? Pero cuando una persona se encuentra con alguien así, hermanos, ¿qué más nos toca hacer? Pues amarlos. Amén, mis hermanos. O sea que lo más importante, porque todas las cosas que Dios ha prometido nos las va a dar a los que le amamos. ¿Cuántos amamos al Señor? Todos estamos en este lugar porque amamos a Dios, ¿no es cierto? Y las cosas que no hemos visto, las cosas que no hemos oído, las cosas que ni nos imaginamos que Dios ha preparado para los que le aman, dice la palabra, ¿cierto? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellas personas que le hemos entregado nuestro corazón a Dios. Amén, mis hermanos. Bien. Entonces, una de las cosas que aquí el Señor dice que ¿qué es lo que va a hacer? Entonces dice, también lo libraré. Es para nosotros, ¿cierto? ¿Librarnos de qué? ¿Cuántas veces necesitamos decirle, Señor, líbranos de esto, guárdanos de esto? Y hoy en día que estamos viviendo tiempos tan peligrosos, tan complicados, las calles están llenas de peligro, ¿cierto? Pero Dios en esta mañana nos está diciendo, bueno, como ustedes me han amado, ¿cierto? En primer lugar, y ustedes me tienen en primer lugar, entonces yo los voy a librar. Amén, mis hermanos, los voy a librar. ¿De qué? Vete a saber.
el día nos corresponde, este tiempo es el que nos va a corresponder. No sabemos de aquí para adelante qué nos vaya a ocurrir, ¿no es cierto? ¿Verdad? Mañana no sabemos, no podemos vivir el día de mañana porque no nos corresponde. No sabemos con qué nos vamos a encontrar mañana, pero el Señor dice, te voy a librar. Pero el requisito indispensable es que amamos al Señor. ¿Qué más dice ahí? Nos pondrá en alto, dice, no, pero en alto. Bueno, ¿qué significa poner en alto? Enaltecer, ¿no es cierto? Colocar una persona, el Señor dice que Él nos colocó por cabeza, no por cola, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero sin embargo dice, te pondré en alto. O sea, en alto es algo visible. Pero Dios coloca en alto algo que se puede mostrar, ¿no es cierto? Dios enaltece a algo o a alguien que muestra la personalidad del Señor, ¿no es cierto? O sea, Dios no va a mostrar a alguien, Dios no va a enaltecer a alguien que no hable de Dios, que no refleje a Dios. ¿Para qué mostrarlo entonces? Dios enaltece y muestra a alguien que tenga un parecido con Él. Por ejemplo, ¿qué dice Efesios 5:1? Tenga la amabilidad, mi hermano, muchas gracias. Vamos a poner a trabajar fuertemente a mi hermano. Efesios 5:1, por favor, ¿qué dice ahí? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, como hijos consentidos, como hijos prosperados, como hijos bendecidos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué significa la palabra imitar? Hacer lo que una persona hace, ¿cierto? Alguien decía una vez que hay iglesias y congregaciones que imitan a su pastor. Y es así, ¿no es cierto? Cómo orar, de qué manera predicar, ¿cierto? No quiero decir más, pero sí, es eso. Que quería poner un ejemplo, pero mejor no, pasemos por alto, ¿cierto? Pero hay personas que copian, ¿cierto? Lo de su maestro. Ahora, qué bueno que, pues eso está bien, pero a ver, pensemos si lo que estamos imitando es bien. Si lo que estamos imitando es lo correcto. Porque el hombre tiene fallas. Porque el único que podemos imitar 100% es al Señor. Porque Él no tiene errores, no tiene efectos, Él es perfecto, ¿cierto? Y si lo imitamos a Él, entonces las cosas van a funcionar. Amén, mis hermanos. Entonces, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí dice el Señor a través del apóstol que somos hijos amados, que Él nos ama. Y si Él nos ama, entonces desde luego que lo que tiene que ocurrir de parte nuestra para con Dios es hacer lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuántos tenemos gratitud con Dios en esta mañana? ¿Por qué tenemos que tener tanta gratitud? En primer lugar, porque sabemos que tenemos un lugar donde llegar cuando partamos de esta tierra, y es el mejor. Cuando nos vamos de paseo, estuvimos paseando, les cuento así de poquito, me fui a pasear con mi hija Jennifer y mi nieta, y nos fuimos a recordar, o nos fuimos a estar en la finca de mi ex suegra, la viejita ya se murió, o de mi suegra pues, y fue algo maravilloso recordar otra vez. Vimos la casa renovada, restaurada, la misma casa pero la hicieron bonita, la enchaparon, bueno, muy bonito, y la pasamos delicioso, rico. Y entonces teníamos el deseo de llegar, ¿no? ¿Y qué pasará? La expectativa, ¿qué pasará? ¿Qué íbamos a encontrar? Cuando llegamos entonces encontramos la realidad. Y que la realidad es que los que estaban allá nos estaban esperando, nos abrazaron, nos dijeron bienvenidos, cuánto hacía que no nos veíamos, qué bueno que hayan llegado, nos cogieron las maletas y nos llevaron y tenían entonces la comida lista. ¿Cómo se siente uno? Bendecido, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hicimos? Descansar, comer y dormir. No, hicimos algunas otras cosas, pero fue maravilloso. Fue un tiempo donde recordamos que siempre nos íbamos de paseo por allá y estaba toda la familia, nos reuníamos con los cuñados, con las hijas, todo. Qué cosa tan bonita. Bueno, alcanzamos a ir con Jennifer y la nietecita, ¿no es cierto? Pero pasamos sabroso, rico. Entonces teníamos la expectativa que iba a pasar
¿Y qué íbamos a encontrar cuando llegáramos allá? Pero sin embargo se acabó el paseo, nos tocó venirnos, ¿verdad? Pero el paseo que nos espera es eterno. Y el lugar donde vamos a llegar, ni siquiera podemos imaginarnos cómo es de lo hermoso que es, ¿cierto? Por ahí algunas puntadas nos da la palabra, ¿cierto? Que es un lugar hermoso donde todo es hecho por la mano de Dios y que eso está esperando por nosotros. Por lo tanto, entonces tenemos que mirar cómo andamos en esta tierra. Y una de las cosas que tenemos que tener bien claro es el amor con que nosotros amamos al Señor. Porque si amamos a Dios, entonces Él nos va a librar. Y no solamente nos va a librar, sino que también nos va a colocar en alto. ¿Qué más dice ahí? Por cuanto has conocido mi nombre. O sea, hoy podemos decir, invocar el nombre del Señor confiadamente, ¿cierto? Hoy decimos, Señor Jesús, ayúdanos. Señor Jesucristo, fortalécenos. Enséñanos, Señor, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, todas estas cosas es el resultado del apasionamiento que nosotros sentimos para con Dios. Y tengamos o tenemos que tener en cuenta de que su iglesia, la que está aquí en la tierra, es lo más importante, lo más maravilloso que Dios tiene sobre esta tierra. ¿Amén, mis hermanos? Así que el amor hacia nosotros es, incomparable. Porque hay personas que nos aman, sí, nos sentimos bien porque nos aman, nos dicen que y demuestran su amor, ¿no es cierto? Pero esos amores un día van a terminar, pero el único amor que permanece para siempre es el de Dios. Entonces consolémonos con eso, ¿verdad? Que el amor de Dios es nuestro consuelo. Y por eso dice, por cuanto Él me ha conocido mi nombre, dice, me invocará, yo le responderé. Entonces fíjense, mis hermanos, que Dios sí ha prometido respondernos. ¿Amén? Pero acordémonos del requisito indispensable. ¿Cuál es el requisito? El amor a Dios, ¿no es cierto? Enamorarnos de Dios. Y nadie se enamora de alguien que no conoce. Hay muchas personas que no conocen al Señor, ¿verdad? Aún personas que se congregan, no lo conocen. Sí vienen y escuchan la palabra y todo, pero más sin embargo no han tenido una experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se van a ver? Recuerda el salmista decía una cosa, yo una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Por qué tenía ese hombre que pedirle ayuda a Dios para estar en ese lugar? Porque era hermoso estar ahí, ¿no es cierto? Porque era lo mejor no había un lugar más bonito y no había un descanso y un reposo más importante que en su presencia. Y eso lo tenemos que tener nosotros bien claro, ¿cierto? En la presencia de Dios tenemos la dicha, mis hermanos, de descansar, de reposar. A veces vinimos cansados de trabajar, ¿cierto? Pero en el Señor tenemos nuestro reposo. ¿Por qué razón? Porque Él lo permitió, ¿cierto? Él dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar y hallaréis reposo para vuestra alma. Entonces, mis hermanos, una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que Dios sí responde nuestras oraciones cuando lo hacemos de una manera correcta. Y para hacerlo de una manera correcta, lo primero que tenemos que hacer es amar al Señor, ¿cierto? Cada vez que Dios nos habla, nos recuerda eso. Nos recuerda cuán maravilloso es Él. Y entonces por eso dice, me invocará y yo le responderé. Entonces Dios ha prometido respondernos. Dice, con Él estaré yo, ¿en dónde? En la angustia. No quiere decir que no tengamos momentos difíciles ni angustiosos. Ahora, ¿qué es un momento angustioso? Ustedes han pasado momentos de angustia, ¿cierto? Hemos pasado momentos angustiosos, terribles. Me acuerdo en este momento, una vez que se entraron, estamos trabajando con la hermana Lucila. Bueno, estamos trabajando en un ministerio. Y estamos viviendo en la avenida Caracas con calle 16. Ahí estamos viviendo en un apartamento que ella nos había dejado vivir. Y resulta que un momento se entraron 3 personas con llave y nos encañonaron a todos. Momentos angustiosos, ¿no? ¿Dónde estaba Dios? No, Él estaba ahí, porque nos libró.
O sea, 3 personas encañonando y nos metieron al baño y Lilita estaba conmigo y estaba con una amiga. Pues fue un momento complicado donde de verdad uno tiene que invocar el nombre del Señor con tanta necesidad de ser librado de ese momento difícil, ¿cierto? Que le pongan un revólver. Eso no es fácil, ¿cierto? Pasamos momentos difíciles. Pero bueno, no encontraron nada. Creo que se llevaron algo. Ay, se llevaron un televisor que habíamos acabado de comprar. Se lo llevaron. Y nos dejaron con la deuda. Eso fue, no me acuerdo qué más se llevaron. Pero más sin embargo, fue un momento muy difícil. Pero bueno, todo pasó. ¿Y por qué razón pasaría? Bueno, tenemos que pensar que tenemos que pasar por momentos así, ¿cierto? También nos hemos encontrado en momentos en donde Dios ha actuado para librarnos de esos momentos difíciles. Les contaba la vez pasada que un día estaba con Bárcenas y estamos en la Menonita ahí de la novena con no sé qué, carrera, no me acuerdo, ahí abajito. Creo que estaba el pastor Jorge en esa reunión y salimos todos y salí con Bárcenas a tomar el bus. Entonces yo estaba esperando él estaba esperando que yo tomara el bus para venir porque estaba pastoreando y en Voz Chica. Y entonces de pronto resultó un King Kong con una puñaleta y entonces deme todo lo que tienen. Entonces claro, yo me asusté y salté a un lado y empecé a reprender, diablo mentiroso. Y entonces no había terminado de orar pidiendo la protección de Dios y reprendiendo al diablo que había en ese muchacho cuando paró un bus y se bajaron todos los pasajeros, como 15 pasajeros. Y entonces yo decía, no, a este hombre le van a dar una paliza. Y entonces dijeron, oiga, súbanse. Y yo no me podía subir porque no podía dejar a mi amigo ahí, ¿no es cierto? Entonces ninguno nos subimos. Entonces como no hicimos nada, se fueron. Y cuando se fueron, oh Dios, ¿y ahora? ¿Y sabe qué pasó? Después Orlando tenía la Biblia así, ¿no es cierto? Dijo, ay, ¿con quién me vine a meter? Cuando le vio la Biblia a este hermano, dijo eso, ¿cierto? Y dijo, mire, yo fui cristiano hace 4 años y me descarría y miren la que ando. Entonces, pues lo que hicimos fue orar por él. Y bueno, yo qué sé qué más haría, pero fíjense, hay circunstancias donde Dios quiere colocar su mano para restaurar a alguien, ¿cierto? Entonces, felices porque fuimos librados, y no solamente por eso, sino porque este hombre llorando se arrepintió ahí, ¿cierto? Se arrodilló y dijo, hermano, ore por mí porque yo me descarrié y mire la vida que llevo. Entonces hay momentos en que Dios nos libra de tantas cosas, ¿cierto? Pero hay momentos en que tenemos que saborear a qué sabe, ¿cierto? Las dificultades. Amén, mis hermanos. Mas sin embargo, Dios nos ha prometido responder y ha prometido responder en medio de la angustia. Pero sin embargo el versículo sigue diciendo, el versículo 15 dice, lo libraré y le glorificaré. ¿Qué significan esas palabras? Dijo Dios que nos va a librar, ¿cierto? A ver, yo les quiero decir una cosa. Cada cristiano tiene que pasar por el proceso donde Dios ha tenido que, o sea, hay un adoctrinamiento y hay una instrucción donde el cristiano no se va a poder librar. Para ser un buen cristiano, tiene que pasar por ahí, ¿cierto? Así como en la vida natural, para ser un buen abogado, tiene que pasar por ahí. ¿Por dónde? Por la instrucción. Yo me acuerdo que cuando estaba recién llegado aquí a Bogotá, estaba pagando arriendo con un muchacho que estaba estudiando Derecho. Y ese hombre le daba 3, 4 de la mañana estudiando, porque imagínese todo lo que tiene que aprenderse de memoria, códigos y todas esas cosas, los libros. Es una cosa terrible, ¿no es cierto? Y entonces yo veía cómo este muchacho se esforzaba. Y yo decía, yo no aguanto. 3 de la mañana, 4 de la mañana, y tenía que entrar a las 7 de la mañana a estudiar. Entonces le gustaba lo que estaba haciendo, quería hacer prepararse para ser un buen abogado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue, por dónde tenía que pasar? Pues por esos tiempos de desvelo. Entonces el buen cristiano, porque Dios no va a incluir como
parte de su novia a cualquiera, ¿no es cierto? Dicho de otra forma, Dios no va a usar a una persona sin antes prepararla, sin antes capacitarlo, ¿cierto? Así como nosotros no vamos a utilizar, cuando estamos haciendo algún trabajo, no vamos a utilizar a una persona que no sepa. Tiene que ser alguien que sea capaz de hacerlo o de ayudarnos, ¿cierto? ¿Verdad? Pero más sin embargo, Dios quiere, o sea, Dios no nos va a librar del proceso por donde tenemos que pasar para que seamos personas sabias y entendidas. Amén, mis hermanos. Por eso nos pasan tantas cosas a veces, pero es para que aprendamos entonces a depender de Él, para que estemos siempre bajo su cobertura, ¿cierto? Porque ahí en el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, ¿qué más, qué mejor estar bajo bajo el poder de Dios, bajo la cobertura de Dios, ¿cierto? ¿Qué mejor? O sea, ¿qué más, qué otra seguridad más grande, ¿cierto? ¿Qué otro poder más grande nos puede librar, ¿cierto? Pero es para los que habitan, para los que habitamos, ¿cierto? Bajo su cobertura, para que los que estamos viviendo en su casa. Entonces por eso el rey David decía esas palabras, porque encontraba un deleite en la presencia de Dios. ¿Y dónde lo encontraba? Pues en su casa, ¿cierto? Una cosa he demandado a Jehová y buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura, ¿cierto? Y para inquirir en tu santo templo. Porque tenemos dudas, ¿cierto? Qué bueno que le podemos preguntar al Señor y Él nos responda. La palabra inquirir ahí es preguntar, indagar, conocer, querer conocer, ¿cierto? Eso significa la palabra inquirir. Señor, muéstrame. Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿No es cierto? Entonces, Dios sí ha prometido respondernos. Y dice, lo libraré y le glorificaré. Recuerda que el Señor Jesús en la oración del de Juan capítulo 17 dice, la gloria que tú me diste yo se la he dado a ellos, ¿cierto? O sea, somos poseedores de algo divino. O sea, no nos consideremos cualquiera, ¿cierto? Somos especiales, somos valiosos para Dios. Y si somos valiosos para Dios, tenemos que tener lo que la pastora hablaba esta mañana, ¿cierto? O sea, dejemos de pensar cosas, dejemos de tener pensamientos de pobreza y miseria. Porque el Señor en Pedro, ¿qué nos dice que somos? ¿Nosotros somos qué? Pueblo escogido, un pueblo especial, ¿cierto? Un pueblo especial. ¿Somos un pueblo qué? Especial. ¿Qué más dice ahí? Que somos real sacerdotes. O sea, somos sacerdotes de la realeza. Quiere decir eso, ¿verdad? ¿No es cierto? Somos sacerdotes ¿quién es nuestro sacerdote principal? El más alto, el más sublime, el eterno. Se llama Jesucristo. Entonces nosotros somos sacerdotes de la realeza porque Él es el Rey. No solamente es sacerdote, sino para siempre y eterno, sino que también es rey. Y si nosotros somos real sacerdotes, entonces le pertenecemos al grupo sacerdotal de Dios. Entonces tenemos que tener pensamientos de eso, ¿cierto? Somos importantes. No, claro, no para creernos más que los demás. Porque también tenemos que tener, dice, nadie tenga más alto concepto de sí, de lo que debe tener. Hermano, no nos podemos engrandecer. Simplemente tenemos que saber quiénes somos para vivir en humildad, mientras que nos quede vida en esta tierra. A mí, mis hermanos. Y entonces por eso dice, los saciaré de larga vida. Fíjense cuántas promesas encontramos aquí. En primer lugar, dice que nos va a librar. En segundo lugar, dice que nos va a poner en alto. En tercer lugar dice que nos va a revelar su nombre. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Es el nombre que es sobre todo nombre, delante de quien se doblará toda rodilla y confesará todo nombre, ¿cierto, mis hermanos? No hay otro nombre más poderoso y maravilloso y glorioso que el nombre de Jesús. Es una de las herramientas, es una de las cosas que tenemos que utilizar como instrumento de poder frente a las circunstancias adversas.
cuando el enemigo viene por nosotros, ¿cierto? Viene a atacarnos. En el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios. En el nombre de Jesús podemos sanar, podemos traer, que ponemos nuestras manos y Dios los sana más bien, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero no podemos nosotros sanar a nadie. Pero la palabra del Señor dice que pondremos nuestras manos y los enfermos sanarán. Y en el nombre de Jesús entonces los endemoniados serán libres. Amén, mis hermanos. Lo que hace falta es que sepamos quiénes somos. Pero hay momentos en que nuestras oraciones definitivamente pueden tener estorbo, ¿cierto? Pero mire lo que el Señor dice ahí. Entonces dice que podemos invocar a Dios y Él nos va a responder. ¿Cuántos llevamos? 4, ¿cierto? ¿Qué más dice ahí? Y dice que nos librará y nos glorificará. 5, 6 y ¿qué más dice ahí? Y nos saciará de larga vida. 7. Y el versículo de la parte final, y nos mostrará su salvación. Hoy tenemos la experiencia, ¿cierto? De ser poseedores de todo eso, ¿cierto? ¿Sí? Somos salvos. Ya sabemos cuál es la salvación para nosotros. Y la salvación para nosotros, ¿cómo se llama? Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo. A mí, mis hermanos. Entonces, si volvemos otra vez allí al Salmo 145, mire lo que sigue diciendo. Entonces, en el versículo 18, Salmo 145, 18, 19, pues ya leímos el 18 que dice: cercano está Jehová a los que le invocan. Pero entonces en el versículo, parte B del versículo 18 nos dice cómo debemos invocar al Señor. ¿Cómo es? De veras, con sinceridad, sabiendo que Él está ahí para tener nuestra respuesta. Sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que cada vez, en resumidas cuentas, cuando tenemos una respuesta de parte de Dios para nosotros, eso significa que hemos agradado a Dios, ¿cierto? Que Él se ha agradado de nosotros. Claro, tenemos que tener entonces paciencia. Pacientemente esperé a Jehová. Y fíjese, si leemos el Salmo 41, todas las cosas que el rey estaban pasando, ¿cierto? Y era el rey, no era cualquiera, ¿no? Uno de pronto piensa, uy, pero ¿quién es el que escribió esto? Antes de conocer bien la palabra, antes de conocer tal vez los personajes y los que escribían los libros, uno decía, pero uy, ¿de dónde salió este hombre con tantos problemas? Y era el rey, ¿cierto? Pero pacientemente esperaba a Jehová y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Luego puso peñas sobre mi, me puso mis pies sobre peña. Y entonces empezó a cantar al Señor porque fue librado, ¿verdad? Pero fue librado ¿por qué? Porque pacientemente esperó en Él. A mí, mis hermanos, Dios no tiene prisa. A veces nosotros son los que somos tenemos mucho afán. Pero versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Cuál es el deseo nuestro? Yo creo que el deseo nuestro. Ahora, ¿qué significa la palabra temor? Miedo, respeto, obediencia, ¿cierto? Para esas personas que respetamos a Dios, que obedecemos a Dios, pero que reconocemos su gloria, ¿cierto? Que reconocemos su grandeza y su poder. Entonces, ¿qué dice el versículo? Cumplirá el deseo de nuestro corazón. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón para este año? Servirle al Señor. Una doble porción de su espíritu, ¿cierto? Que la sabiduría del cielo sea sobre nosotros para saber cómo trabajar para Dios. Que no seamos insensatos, sino sabios y entendidos del propósito de Dios, ¿cierto? Porque el propósito de Dios lo vamos a cumplir, pero Dios lo va a cumplir y entonces nos vamos a alegrar de todas las cosas que Dios va a hacer, ¿cierto? Y vamos a ver la historia de nuestro pasado y entonces nos vamos a alegrar. Todo esto, todas estas cosas Dios hizo. Hay cosas que tal vez no las sabemos que Dios ha hecho a través de nosotros, pero algún día Dios nos la va a revelar. Pero más sin embargo tenemos que consignar más, ¿cierto? Para que nuestra cuenta en el reino de los cielos abunde.
Y entonces por esa cuenta que tenemos y que consignamos siempre con nuestras buenas obras, un día entonces el Señor nos dio un galardón. Les decía una vez, no sé si era aquí, imagínense que delante de todos los redimidos, delante de todos los ángeles, de todos los, los seres celestiales que hay en el cielo, entonces llame Dios a las personas, ¿cierto? ¿Verdad? Fernando pase aquí y todo el mundo está a la expectativa, ¿cierto? Porque si pasa allá es porque lo van a premiar. ¿Y por qué lo van a premiar? Por la obra que ha realizado, que realizó aquí en la tierra. A mí, mis hermanos. Pero para eso, mis hermanos, tenemos que tener sueños, ¿cierto? Como de qué manera servir al Señor. Dice que cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Y cuál es nuestro deseo? Hermano, que sea un servicio más sincero. Aleluya. Que sea un servicio más esforzado. El Señor dice que seamos esforzados y valientes, ¿verdad? O sea, la pelea no es fácil. ¿O sí? La pelea sí es fácil. Ahí no es difícil. No, sabe que sí, la pelea es fácil. Porque no estamos solos. Es difícil cuando nos vamos a enfrentar al enemigo solos. Es intimidante. Pero si vamos con el Señor, por eso el pueblo de Dios le dijo al Señor: no iremos si tú no vas con nosotros. Pero ¿por qué se dieron cuenta que Dios no estaba con ellos? Porque fueron vencidos, porque sus enemigos se fueron en contra de ellos y los vencieron y tuvieron que salir corriendo, despavoridos, ¿cierto? Pero iban sin el Señor. Pero hoy estamos con el Señor y Dios tiene el propósito para que en este año seamos personas que demos fruto y demos el fruto a ciento por uno. Amén, mis hermanos. Este tiene que ser el deseo de nuestro corazón. Y oirá a sí mismo el clamor de ellos. ¿Y qué más? Y los salvará. Amén. Bueno, y si leemos el verso 20, porque no tenemos afán, porque vamos hasta la 1, ¿cierto? Entonces sigamos leyendo el verso 20, 21. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice: Jehová guarda a todos los que aman. Pero ¿cómo es que dice el versículo? Jehová guardar, ¿qué es? Esconder, ¿cierto? Él nos esconderá en el tiempo de la angustia, nos esconderá en su tabernáculo, dice el Señor. ¿Qué más seguridad necesitamos cuando esto empieza a suceder? Él nos esconderá entonces en el día del mal, en lo reservado de su habitación. ¿Qué más quiere, pueblo de Dios? ¿Qué más queremos? Porque el Señor dice entonces que Él guardará a todos los que aman. A todos los que le aman. Sí, porque si leemos mal, entonces entendemos mal. Pero dice a todos los que le aman. Los que aman ¿a quién? A Dios. Entonces, mire todas las promesas que encontramos en estos versículos. Y por eso dice, más destruirá a todos los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Aquellas personas que han dejado su dignidad y se han apartado del Señor. Y entonces, verso 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan el santo nombre eternamente y para siempre. O sea, vamos a bendecir. ¿Qué dice el versículo? Todos bendigan su santo nombre eternamente. ¿Quiénes son los que van a tener este privilegio? Nosotros, porque lo vamos a hacer por toda la eternidad. Amén, mis hermanos. Bueno, para terminar vamos a mirar 28, Proverbios 28. Tenga la amabilidad, Proverbios 28, ¿dónde está? Versículo 28:9. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Gloria al Señor. Proverbios 28:9. Mire lo que dice. Una de las cosas, o sea, se me fue el tiempo y no miramos nada de por acá. Pero bueno, este versículo que nos quede, mis hermanos, como referente de no hacer. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley. ¿Cuál ley? La palabra de Dios, ¿no es cierto? El que aparta su oído, o sea, esto significa que hay personas que necesitan escuchar, pero más sin embargo dicen: no, eso no es para mí.
O sea, es terrible y es peligroso hacer esto. El que aparta su oído, o sea, lo hace por voluntad propia, ¿cierto? Lo hace a conciencia. Esto no es para mí. Esta palabra no es para mí, pero dice que el que aparta su oído para oír, está hablando de conscientemente de la decisión que una persona ha tomado para no oír la voz de Dios, ¿no? Entonces dice que su oración también será abominable. Entonces tengamos en cuenta que esto es peligroso y que esto es serio, que si nosotros apartamos, no oímos la voz del Señor y nos convertimos en oidores solamente, el resultado será que nuestra oración será terrible. Dios mío, que Dios nos ampare, ¿cierto? Que nuestra oración sea acepta delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Que no sea abominable nuestra oración, porque necesitamos ser intercesores, no solamente por nuestros hermanos, la congregación donde nosotros asistimos, sino también por nuestros seres queridos, nuestra familia. Mi hermano, qué bueno que Dios responda, que el Señor cumpla el deseo de nuestro corazón. Y algo importante, ¿cierto? Que tenemos siempre es que nuestra familia conozca al Señor y un día entonces se convierte en el que nos dé la sorpresa. No, yo estoy asistiendo a la iglesia, estoy trabajando y estoy sirviendo. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno por eso. Por ejemplo, mi hermano, el que vive en Paipa, cuando en el tiempo de pandemia, lo llamé y le dije, hermano, me contagié. Y entonces resulta que ese hombre, mi cuñada me dice, mire, ese hombre oraba tanto por usted, se arrodillaba y me decía, venga, vamos a orar, y me tomaba las manos y levantaba sus manitas y lloraba, oraba por usted. Y eso me alegra, ¿no? Porque eso tiene un efecto en él. Y claro, también tuvo efecto en mí, porque aquí estamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos entonces a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Esta palabra bendita que ha salido, Señor, de tu boca un día, trae una respuesta y trae un efecto glorioso y positivo, Señor. Yo te pido que obres de una manera sobrenatural, Padre, en nuestras vidas, Señor, en la vida de mis hermanos que hoy se congregan en este lugar, y también en las personas que se han conectado en esta mañana con nosotros. Bendícelo, Señor, con la interpretación de estos versículos, Señor, que esta palabra sea para ellos tan clara, Señor, que esta palabra sea como el alimento, Señor, que esta palabra para ellos también sea, Dios mío, como Señor, esa oportunidad, Señor, para ser agradable delante de ti. Por eso aquí estamos dándote gracias en esta mañana, por tu grande amor, porque tú eres justo, porque tú eres recto para con todos aquellos que invocamos tu nombre, Señor. No permitas, Dios mío, que andemos, Señor, en caminos equivocados. No permitas, Señor, que andemos en prácticas que no son agradables delante de ti. Tampoco, Señor, pedimos que, Señor, que no permitas, Dios mío, que tengamos pensamientos contrarios a los tuyos. Porque hoy necesitamos decirte, Señor, renunciamos, Señor, a todo aquello que no hace parte de la unidad tuya, Señor. Renunciamos en el nombre de Jesús a pensamientos contrarios a los tuyos, Señor, porque tú quieres una unidad perfecta, total y completa. Y Señor, hoy colocamos nuestra vida delante de ti, Padre, para que tú sigas trabajando en nuestras vidas, Señor, para que nuestra vida realmente, Señor, sea una contigo. Pero nuestros pensamientos, que nuestra mente, Señor, sea realmente la mente tuya, Dios. Que nuestros pensamientos sean los tuyos desde ahora y para siempre. Te lo pedimos a ti con todo nuestro corazón, porque esta iglesia, Señor, te pertenece a ti, Padre. Señor, entregaste tu vida por ella y derramaste tu sangre para lavarnos, purificarnos y santificarnos. Y por eso, Señor, en esta tierra, Señor, tu nombre es representado, Señor, en cada uno de mis hermanos que se congregan en este lugar y con las personas que en esta mañana se han conectado con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias, Señor. Aleluya. Por eso pedimos, Señor, que obres. Espíritu Santo está en el país. Espíritu Santo, estás en este lugar, Señor. Precioso Dios, tanto. Cuánta necesidad tenemos de ti, Señor.
Aleluya, gracias Señor por ayudarnos. Gracias Señor por enseñarnos cómo confiar en ti, Señor. Porque a ti encima, Señor, necesitamos conocerte más. Queremos conocerte más, Señor. Y Señor, ven Espíritu de Dios y enséñanos cada día más, Señor. Porque tú necesitas, eres nuestro Maestro, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos. Examina nada más. Glorifícate, Señor. Ven, Espíritu de Dios, Señor, porque el deseo de tu corazón es que un día, Señor, seamos como tu Hijo. Por eso, Señor, esta mañana es una bonita oportunidad para decirte: ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Y que tú permanezcas en nosotros. Aleluya, Señor. Queremos lograr tantas cosas, Señor, para agradarte a ti. Queremos lograr tanto para ti, Señor. Pero necesitamos de tu ayuda. Necesitamos tu mano preciosa que sea extendida sobre nosotros, Señor. Dona más y romecita, Señor. Esas barreras que el enemigo ha querido levantar para hacernos parar, Señor, se echan fuera, se derriban en el poder de tu palabra. Gracias por tu victoria, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tus promesas son reales para nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Oh sí, Señor. Ayúdanos a continuar, Señor, en la tarea que tú nos has colocado. Ayúdanos, Señor. Porque, Señor, solo no podemos. Guíanos, Señor. Enséñanos, Señor, y capacítanos más. Que este tiempo, Señor, sea el mejor. Que recibamos, Señor, lo que hemos pedido en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Un saludo y un abrazo bien especial para aquellas personas que hoy estuvieron en las redes con nosotros. Dios les siga bendiciendo a todos. Feliz día.